información obviamente más amable. Y está con nosotros Mari Carmen Aguilar Rangois, que nos trae siempre lo mejor de la cultura y el arte. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Sofía. Pues sí, cerremos con algo como de mayores alturas existenciales y te voy a platicar que el Colegio de San Ildefonso está presentando un cierre de año con exposiciones de altísima altura, precisamente artística, filosófica y humana. Les estaré platicando detalles de cada una de ellas, pero hoy toca el turno de la recién inaugurada La naturaleza íntima de la vida, Ernst Semic, 1902-1984. Esta muestra retrospectiva del trabajo del maestro Semic es auténtica y profunda y en ella podemos descubrir no solo la obra de este pintor alemán, sino además llegar a tocar la esencia de su pensamiento y su personalidad, que encontraba en lo más sencillo de lo cotidiano y la naturaleza y las personas, lo más genial que él decía tenía la existencia. Fue alumno de Paul Klee y Kandinsky y entre otras curiosidades de su vida, nunca cupo en las etiquetas que determinaba alguna corriente o técnica y así que pintó tan libre como vivió. Migró a México de la mano de su esposa y su inseparable Gertrudis Senses y aquí tuvo a su hijo Canek. Ellos dos son los que organizaron esta retrospectiva de su trabajo y nos cuentan a través de este hilo cronológico cómo es que este personaje vivió, pintó, escribió y trascendió. La naturaleza íntima de la vida. Ernst Semic es la exposición más completa que se ha presentado de este artista, pintor, escritor, filósofo de la vida que creció rodeado de grandes mentes científicas, pues su padre fue un destacado científico al que frecuentaban en su casa personajes como Albert Einstein. Desde niño disfrutaba sobre todo recorrer la Selva Negra y pintar, así que su madre lo apoyó para que estudiara en la Bauhaus con grandes maestros. Él aprendió las técnicas, pero la rigidez de pertenecer a un solo movimiento artístico le parecía una atadura, así que empezó a explorar y a crear a su aire, una forma de crear que él conservaría también a su llegada a México y durante toda su vida. Ellos vivían al borde de la Selva Negra en Alemania y él desde los 2-3 años tenía permiso de perderse en la selva. Entonces empezó su conexión con la naturaleza que lo siguió toda la vida, que lo apoyó en su trabajo y en su vida en general. Inició su búsqueda de la esencia de la naturaleza, que lo llevó a pasar él le llamaba el grande y maravilloso espacio de libertad entre la figuración y la abstracción. Y jugaba, a veces se regresaba a lo figurativo y a veces se volvía completamente abstracto. Él quería seguir y seguir. No paraba, él podía estar pintando más de 12 horas parado en un estado de concentración total. Entonces era muy joven, pero me llevaba más de 30 años. Bajo la curaduría de Eugenio Caballero y en complicidad con Gertrudis Senses y Canek Semic, lograron generar un hilo conductor que reflejara las transiciones y diferentes etapas en la vida personal y artística de Ernst Semic. Labor titánica por el tamaño de la colección de más de 7,000 piezas. Esta sala, que es súper fuerte, la sala en donde estamos ahorita, que habla sobre el dolor. Y esto ya son reflexiones post la Segunda Guerra, son cuadros que van del 49 al 55 y que te hablan de estas reflexiones de vida ante lo vivido, ¿no? Pues tiene unos retratos de nazis, que es una trayectoria bien interesante, cómo va descomponiendo las caras, cómo va descomponiéndolos a ellos. Tiene esta parte de acá que habla de la muerte, los electrocutados, el terror que significó ese momento. Y después pasa algo muy interesante porque los siguientes cuadros que están planteados, digamos, en esta historia que estamos contando, son como paisajes urbanos, pero ya no hay personas. O sea, es como una interpretación, como entender que el dolor que es generado por las personas no puede regresar a ellas, y entonces son paisajes
urbanos, muy melancólicos, ya sin este elemento de las personas. Además de pintor, fue escritor, corresponsal extranjero para distintos medios y productor de teatro. Su llegada a México era un sueño acariciado por décadas y fue así que comulgó con la cosmovisión mesoamericana y también con la de los grandes maestros de la pintura mexicana, principalmente con José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. Su papá le traía kilos de libros, él leía muchísimo, pero el libro que más le impresionó fue sobre la cultura prehispánica mexicana, porque claro, tenía fotografías, ¿no? Entonces le quedó como un sueño para toda la vida estar de cerca con esa cultura. Creo que fue un motivo de su enamoramiento de mí, que yo fuera mexicana, ¿no? Y que pues entonces se le cumplió el sueño de venir a estar de cerquita con esta maravillosa cultura, ¿no? 8 núcleos temáticos en donde el visitante será testigo del talento, el dolor, la alegría y el amor por la vida de Ernst Semich, que a pesar de su enorme don de gente y talento, nunca se interesó por promoverse en el circuito de galerías, lo que le da a cualquier gran artista una enorme libertad creativa. Entonces, a partir de ahí lo empezamos a estructurar. Y bueno, sí, hacerlo en orden cronológico un poco para contar esta vida y cómo las obras reflejan el contexto histórico del que fue pasando en Semich, ¿no? Y cómo va cambiando la mirada, ¿no? Cómo va cambiando la mirada, cuál es, digamos, su reflexión ante el momento que está pasando. Como sabes, la vida de Semich pasó por todo el siglo XX, entonces le tocaron las dos guerras, las vanguardias, tiene una vida muy convulsa, y es bien interesante ver como ese reflejo a partir de la obra. Una vida extraordinaria, sencilla, llena de conocimiento, arte y pensamiento espiritual son el gran legado de Ernst Semich, y ahora, en el marco del maravilloso Colegio de San Ildefonso, son un viaje a la historia de un creador y sus pasiones. La naturaleza íntima de la vida. Ernst Semich, 1902-1984, 220 obras de las 7,000 que conforman su legado, entre bocetos, dibujos y pinturas que pueden disfrutar ya desde ahora y hasta el 18 de mayo del 2025. Me encanta, porque además acabamos de hablar del jardín escénico y lo que me gusta es tenerle a nuestra audiencia opciones para estas vacaciones que ya están encima. Se van a contagiar, van a salir con ganas de dibujar después de ver esta exposición, vas a ver. Qué padre. Muchísimas gracias, A ti. Mari Carmen Muy buenas Aguilar noches. Rangois.